¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Vamos a continuar. Muy bien, nos habíamos quedado entonces, ya habiendo finalizado el tema de ley de masas, de ingresos, egresos y distribución de potasio. Ahora vamos a conocer el sistema homeostático de potasio, ¿no? Aquellos sistemas que poseen pues un sensor, un centro efector, un centro regulador para mantener las concentraciones séricas de potasio entre sus valores normales. Entonces, la variable regulada aquí no es la cantidad de potasio, sino la concentración de potasio a nivel del líquido de esta célula. Los valores que vamos a manejar es de 3,5 a 5 miliequivalentes litros, siendo este el límite inferior y este el límite superior. Obviamente, cuando estamos por debajo del límite inferior lo llamaremos hipocalemia y cuando estemos por encima del límite superior lo vamos a llamar hipercalemia. Y estos van a poseer sus respectivas gradaciones, que ambos van desde leve, moderado, hasta severo, ¿no? Y ahí tienen ustedes los rangos para poder denominar a cada uno de estos según su severidad, su gradación. Vamos a revisar el primer sistema homeostático de la concentración sérica de potasio. Este de aquí ustedes muy probablemente lo conocen de fisiología, en el cual la concentración sérica de potasio es sensada gracias a través de una célula que se ubica en la corteza adrenal o en la cápsula adrenal. Esta célula que se ubica a nivel de la corteza adrenal se ubica en la porción más externa de esta, ¿no? Esto viene a ser la zona glomerulosa. Entonces, las células de la zona glomerulosa van a ser sensores, van a ser células sensoras para lo que viene a ser la concentración sérica de potasio. Va a ser el sensor, pero a su vez va a ser el centro regulador. O sea, va a enviar, ¿no? Lo que viene a ser esta señal eferente hacia los centros efectores. Y bueno, ¿y cuál va a ser esta señal eferente? Va a ser una hormona que va a producir, que viene a ser la aldosterona. Y esta aldosterona va a terminar viajando hacia un centro efector que viene a ser el riñón. Específicamente, ¿a qué parte del riñón? A los túbulos. ¿Y a qué parte de los túbulos? Va a viajar al túbulo contorneado distal, porción terminal, y al túbulo colector, ¿no? Es ahí donde va a viajar la aldosterona para poder terminar estimulando, em, generando su efecto regulador del potasio, ¿no? Entonces aquí en el túbulo contorneado distal, porción terminal, y en el túbulo colector. En estos túbulos vamos a encontrar un epitelio de recubierta, un epitelio que se encuentra alrededor de la luz tubular, que va a estar compuesto por dos tipos de células. Uno, las células intercaladas y dos, las células principales. Las células intercaladas son las que nos competen en este momento porque son las responsables en regular lo que viene a ser las concentraciones séricas de potasio. Entonces, estas células intercaladas, noten, van a ser estimuladas por la aldosterona, va a estimular su bomba de potasio TPasa, va a estimular su canal ENaC y también su canal ROMC. Entonces, esta aldosterona, ¿qué es lo que va a terminar generando? Va a potenciar, a favorecer la reabsorción de sodio a través de los canales ENaC y al momento de reabsorber el sodio va a generar cargas negativas en la región luminal, ¿no? En la región tubular. Estas cargas negativas van a permitir que a través de los canales Ronca el potasio, que es un catión, por los opuestos se atraen, salga, ¿no? Hacia la luz tubular y se secrete potasio. Entonces la aldosterona favorece la reabsorción de sodio a través de los canales ENaC y la secreción de potasio a través de los Ronca, ¿no? Que podemos visualizar acá. Y de esta forma es que vamos a regular la expresión de potasio utilizando este sistema homeostático. Entonces, si tengo una hipercalemia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a censar en la glomerulosa, estas células de la glomerulosa censan la hipercalemia y van a liberar mayor concentración, mayor cantidad, aumentando la concentración de aldosterona. Va a llegar mayor cantidad de aldosterona a la célula principal, se estimula el ENaC que favorece la reabsorción de sodio y se generan cargas negativas a nivel nominal, una diferencia negativa a nivel nominal que favorece la salida de cationes, en este caso de potasio a través del rompa, llevándonos a una mayor secreción de potasio, ayudándonos a compensar lo que vendría a ser la hipercalemia, ¿no? Disminuir. Caso opuesto tenemos la hipocalemia. En la hipocalemia está disminuida las concentraciones séricas de potasio, por lo tanto la zona de la glomerulosa sensa esto y disminuye sus concentraciones séricas de aldosterona. Al disminuir esta, esperamos que se reabsorba menor cantidad de sodio y por ende que se secrete menor cantidad de sodio. De esta forma disminuye la excreción de potasio. Y si disminuye la excreción de potasio, estamos
elevando las concentraciones séricas de potasio para alejarnos de la hipocalemia y llegar otra vez a esos valores de normalidad. Bueno, tenemos ciertos medicamentos y también ciertas patologías que pueden afectar ese sistema homeostático. Tenemos a los diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio van a interferir con la interacción aldosterona y su receptor de mineralocorticoide. Y de esta forma van a evitar lo que viene a ser la reabsorción de sodio a través de los ENaC y por ende la secreción de potasio, llevando estos como una posible complicación a una hipercalemia. Continuamos, tenemos a los bloqueadores de los canales ENaC, ¿no? Estos se conocen como el amiloride y el triamtereno. Si bloqueo los canales ENaC, evito la reabsorción de sodio, evito la secreción de potasio y también me podría llevar a una hipercalemia. Y tengo un antibiótico que actúa a través de eh, evitar que se formen los folatos a nivel de las bacterias, que es el trimetopin, ¿no? Que recuerden ustedes, se da siempre en conjunto con el sulfamethoxazol, ¿no? Este trimetopin también, como uno de los efectos, puede también bloquear los canales ENaC, evitar la retención de sodio y evitar la secreción de potasio, siendo un factor que puede llevar a una hipercalemia, un factor de riesgo que puede aportar para el desarrollo de una hipercalemia en un paciente. Tenemos una mutación genética de los canales ENaC en la cual hay una reabsorción exagerada de sodio que lleva a una secreción exagerada de potasio, ¿no? Generando una hipertensión porque está resolviendo sodio y obviamente está aumentando el movimiento de agua por fenómeno de arrastre a través de la reabsorción de sodio, llevándonos a una hipertensión por aumento del volumen circulante efectivo y llevándonos a una hipocalemia por una mayor secreción del potasio. Es el síndrome de Liddle. Tenemos también la insuficiencia adrenal, sea por Addison, autoinmune o por tuberculosis infecciosa, ¿no? En el cual se compromete a las células de la glomerulosa y disminuye la producción de aldosterona, disminuye la reabsorción de sodio, disminuye la reabsorción de agua por fenómeno de arrastre, nos lleva a un estado de hipotensión y también a su vez no se va a poder secretar potasio adecuadamente, nos puede desarrollar una hipercalemia. Tenemos la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, recuerden, no solo daña a los glomérulos, ¿no? Sino también tenemos que pensar en los túbulos. Y pues va a dañar a las células del epitelio de los túbulos, ¿no? En este caso también puede dañar las células principales, ¿no? Y al dañarlas, pues va a comprometer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, pudiendo también aportar para la hipercalemia en una enfermedad renal crónica. Tengo también lo que viene a ser la disminución de la tasa de filtrado glomerular, como lo puedo ver en una injuria renal aguda y en una enfermedad renal crónica. Aquí, como disminuye la tasa de filtrado glomerular, disminuye la excreción de orina, ¿no? Y si disminuye la excreción de orina, disminuye también lo que viene a ser la excreción de potasio. Recuerden ustedes que el principal órgano responsable en excretar y regular las concentraciones de regular la excreción de potasio es el riñón. Entonces, si disminuye la capacidad de filtrado del riñón, disminuye la capacidad de producción de orina. Disminuye la capacidad de producción de orina y me expongo a una hipercalemia, ya sea en una injuria renal aguda o en una enfermedad renal crónica. Tengo también aquí a los inhibidores de la calcineurina. Los inhibidores de la calcineurina lo que van a hacer es inhibirte la calcineurina, pues, ¿no? Y la calcineurina lo que se encarga es de estimular el receptor mineralocorticoide, ¿no? Estabilizarlo para que pueda actuar de manera adecuada junto con la aldosterona. Si yo doy inhibidores de calcineurina, no se da esta interacción adecuada entre aldosterona y receptor mineralocorticoide, no se reabsorbe lo que viene a ser el sodio a través del ENaC y no se secreta potasio, llevándome a una hipercalemia. Pero dato importante aquí, la calcineurina no solamente va a actuar a través de las células principales, sino que la calcineurina también estaría actuando a nivel del epitelio inicial del túbulo contorneado distal. ¿Por qué motivo es importante recordar esto? Porque uno dirá, oye, pues mire, si si evita que la aldosterona interactúe adecuadamente con su receptor de mineralocorticoide, no se reabsorbe sodio, no se va a reabsorber agua, por lo tanto tendría que haber una hipotensión, ¿no? Así como lo puedo ver en insuficiencia adrenal, pero esto no se va a dar en los inhibidores de calcineurina. A nivel de túbulo contorneado distal, en la porción inicial, va a favorecer una reabsorción exagerada de sodio, de cloro y de agua, ¿no? Por ese motivo, sí, por esta célula principal te lleva a una hipercalemia, pero por el túbulo contorneado distal, porción inicial, te lleva a una hipertensión por un exceso de reabsorción de sodio, de cloro y de agua. Tengo también, miren, aparecen estos medicamentos y me dicen, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí la heparina, ¿no? Que lo vamos a ver en el tema de factores y de plaquetas.
¿qué tiene que ver el ketoconazol, no? Que es un antifúngico. Bueno, como efectos adversos, estos medicamentos pueden también interferir con la síntesis de la aldosterona, ¿no? Interfieren con la actividad, pueden interferir con la actividad enzimática responsable en producir la aldosterona. Y de esta forma disminuir la aldosterona, disminuir la concentración de aldosterona, disminuir lo que viene a ser la reducción de sodio, disminuir la secreción de potasio y me pueden llevar a una hipercalemia. Muy bien, vamos a revisar el tema de los agentes reguladores en la liberación de aldosterona. Aquí tenemos nuestra aldosterona y tenemos un agente regulador que es la angiotensina 2. Este va a venir gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ojo, lo que hemos visto ahorita no es sistema renina-angiotensina-aldosterona. Profesor, pero está utilizando aldosterona. Sí, pero no inicia con la renina, por eso no es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces tenemos un primer estímulo de aldosterona, sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a elevar la aldosterona y tenemos otros mecanismos que dependen ahora sí de la concentración de potasio. En un estado de hipercalemia aumenta la aldosterona y en un estado de hipocalemia disminuye la aldosterona. En la hipercalemia aumenta la aldosterona para poder botar potasio y en hipocalemia disminuye la aldosterona para poder retener el potasio. Nótese que con el potasio la relación de compensación por aldosterona es directamente proporcional. En hipercalemia aumenta la aldosterona y en hipocalemia disminuye la aldosterona. Estos son los dos agentes reguladores que deben ustedes recordar: el sistema renina-angiotensina-aldosterona y lo que viene a ser las concentraciones séricas de potasio, hiper e hipo. Aquí tenemos una célula de la glomerulosa y vamos a revisar cómo es que la hipercalemia en sí estimula a la producción de aldosterona. Entonces tenemos aquí nosotros a la concentración sérica de potasio, ¿no? Concentración intersticial de potasio, concentración de potasio, que se va a encontrar elevada. Al encontrarse elevada, al aumentar la concentración de potasio en el celular, esta concentración va a disminuir la intensidad con la que el potasio sale del intracel extra. Esto significa que va a salir una menor cantidad de potasio. Ojo, no es que deja de salir potasio, no es que sale una menor cantidad de potasio. Esto lleva a que se comience a retener potasio en el intracelular y se comiencen a acumular cargas positivas. Y cuando se acumulan cargas positivas, estimulamos a que la célula se pueda depolarizar. La depolarización o la despolarización va a llevar a la apertura de canales dependientes de voltaje. Dentro de estos, a los canales dependientes de voltaje de calcio. Se aperturan los canales dependientes de voltaje de calcio, ingresa el calcio, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Ingresa el calcio. Este calcio se va a unir a quién? A la calmodulina. Y la calmodulina se va a terminar activando a las quinasas dependientes de calmodulina. Y esto de aquí va a terminar estimulando a las enzimas responsables en la producción de aldosterona, como la última enzima que es la aldosterona sintasa. Y entonces estamos viendo cómo de esta forma la hipercalemia termina favoreciendo una producción de aldosterona, ¿no? Termina favoreciendo la producción de aldosterona, pues para poder favorecer la excreción de potasio a través de los bronquios. Dato importante. Entonces aquí evitando esta actividad enzimática que actúa la heparina y el ketoconazol. Muy bien, vamos a continuar ahora con el siguiente sistema homeostático. Este sistema homeostático tiene que ver ahora con otro sensor, ¿no? Entonces la concentración sérica de potasio va a ser sensada. ¿Por quién? Va a ser sensada por una célula que es por el epitelio del túbulo contorneado distal de la porción inicial, ¿no? O temprana, se llama. Aquí tenemos este epitelio, donde este puntero es la cara luminal y ahora donde se ubica el puntero es la cara vasolateral. Entonces, tenemos nosotros que esta célula va a ser el sensor y tiene un canal, tiene unos canales de potasio que se conocen como los KIR 4.1 y 5.1. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, que cuando aumentan las concentraciones séricas de potasio, así como habíamos visto previamente, la salida de potasio va a disminuir. Y como disminuye la salida de potasio, aumentan las cargas positivas en el intracelular. Y como aumentan las cargas positivas a nivel del intracelular, esto va a terminar cerrando unos canales, que son los canales de cloro que vamos a ver acá. ¿Y qué va a pasar entonces con el cloro en el intracelular? Va a comenzar a aumentar, ¿no? Va a comenzar a aumentar. Este aumento de cloro, este aumento de cloro va a terminar bloqueando. ¿Qué cosa va a terminar bloqueando? Va a terminar bloqueando a estos simportadores, que se le conocen como los simportadores sodio-cloro tiacidas sensibles. Entonces,
Si termina bloqueando los importadores sodio-cloro teoxida sensibles, se va a reabsorber menos sodio y menos cloro. Y junto con eso se reabsorbe menos agua por fenómeno de arrastre. ¿Ya? Eso es lo que ocurriría si es que el potasio estuviese aumentado. Entonces aquí están, estos son los importadores sodio-cloro teoxida sensibles, ¿no? ¿Por qué se llaman teoxidas sensibles? Porque es aquí también donde van a actuar los diuréticos tiacídicos. Ya, entonces, esta hipercalemia que vamos a ver, ya hemos explicado qué es lo que va a generar, no va a bloquear estos importadores sodio-cloro teoxida sensibles. Si fuera una hipocalemia, pues no va a despolarizarse la membrana, va a seguir saliendo el cloro, ¿no? De la célula y ese importador sodio-cloro va a actuar, ¿no? Va a comenzar a actuar de manera normal, va a comenzar a resolver sodio, resolver cloro y resolver también agua, ¿no? Muy bien, entonces, este mecanismo de la regulación de este mecanismo sensor va a tener un efecto sobre lo que viene a ser el flujo y la concentración de sodio a nivel de los túbulos, ¿no? Que le sigan, ¿no? A nivel de la porción terminal del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. Entonces, en un estado de hipercalemia, yo esperaría que se bloqueen estos importadores sodio-cloro teoxida sensibles y que aumente el flujo y la concentración luminal de sodio. Y en una hipocalemia yo esperaría que estos estén estimulados, reabsorben sodio, reabsorban cloro y reabsorban por fenómeno de arrastre de agua y que el flujo y la concentración luminal de sodio estén disminuidos. ¿Y por qué motivo es importante tener esto en consideración? Porque los centros efectores que vamos a ver a continuación que están a nivel del túbulo contorneado distal, porción terminal y túbulo colector, son otra vez nuestras células principales. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, digamos que es una hipercalemia, le va a llegar una mayor concentración de sodio, ¿no? Porque está llegando más flujo y mayor concentración de sodio porque hemos bloqueado estos importadores. ¿Qué ocurre, señores? Se forman, se reabsorbe mayor cantidad de sodio, se forma una mayor diferencial de cargas negativas y se elimina más potasio a través de los ROMC. ¿Qué ocurre por aquí? En la misma célula principal. Como está llegando un mayor flujo, ¿no? A nivel del túbulo, se aperturan estos canales TRPV4, ingresa el calcio y el calcio despolariza esta célula principal, apertura los canales PK, sale mayor cantidad de potasio. Y de esta forma, una hipercalemia es que nosotros podemos perder el potasio para poder, obviamente, normalizar estas concentraciones de potasio a nivel cero. Entonces vemos que los centros efectores están en el túbulo contorneado distal, porción final, y túbulo colector. Tenemos nosotros aquí a los canales de potasio, que son los que van a favorecer la salida de este en un estado de hipercalemia, como son los ROMCA, que dependen de cargas negativas, y como lo son los BK, que dependen del flujo. Pues aquí tienen ustedes el potasio que se está eliminando a través de la orina, ¿no? Entonces nos vamos a un estado de hipercalemia, ya lo comentamos, en una hipercalemia se va a terminar bloqueando estos canales, estos importadores, disculpen, sodio-cloro teoxidas sensibles, y esto termina aumentando el flujo y termina aumentando la concentración luminal de sodio. Se termina liberando una mayor cantidad de sodio a nivel de estas regiones, y eso termina aumentando la cantidad de sodio que va a estar en la orina y aumente la expresión de potasio. En una hipocalemia está disminuyendo la concentración de sodio, por lo tanto, esto que va a terminar generando que se estimulen los canales sodio-cloro teoxidas sensibles y que el flujo y la concentración de sodio luminal disminuya. ¿Qué termina generando esto? Termina generando pues que disminuya la secreción de potasio a través de los ROMCA y a través de los canales BK y la cantidad de potasio que va a estar en la orina va a ser menos. Entonces, en una hipercalemia ya explicamos qué estaría ocurriendo en este mecanismo. Ya nos vamos a los inhibidores de la calcineurina. Les había dicho previamente que la calcineurina, a través de la célula principal, como interfería con la interacción aldosterona receptor mineralocorticoide, iba a retener potasio e iba a generar una hipercalemia, ¿no? ¿Por qué? Porque evitaba la actividad ENaC y por lo tanto evitaba la actividad ROMCA y te despertaba una hipercalemia, ¿no? Y uno, si se quedase solo con la figura de la célula principal, diría, no, no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe agua por fenómeno de arrastre, asumo por lo tanto que el paciente tendría hipotensión. Pero la calcinurina también va a actuar aquí, noten ustedes, por favor, va a terminar desinhibiendo a estos importadores sodio-cloro y reabsorbe mayor cantidad de cloro, mayor cantidad de potasio. Y reabsorbe también, obviamente, mayor cantidad de agua por fenómeno de arrastre, llevándonos a una hipertensión, ¿no? Eso bien deseado. Tenemos también aquí el síndrome de Gitelman. En el síndrome de Gitelman, lo que vamos a ver nosotros es una mutación que compromete al SIM portador, ¿no? Es una mutación que compromete al SIM portador de tipo
sodio-cloro, ¿no? Compromete ese importador de tipo sodio-cloro. Entonces está mutado, no va a reabsorber sodio, no va a reabsorber cloro adecuadamente. Vamos a perder mayor cantidad de volumen a través de la orina, vamos a tener una poliuria, esto va a bajar mi volumen circulante efectivo, me va a bajar la presión arterial, y esto de aquí también, pues obviamente aumenta el flujo y la concentración de sodio a nivel luminal, llevándome a una mayor pérdida de potasio, llevándome junto con ese síndrome de Liddle a una hipocalemia, ¿no? Entonces se cae el volumen circulante efectivo, se cae lo que viene a ser el potasio, y aparte de eso, como se cayó el volumen circulante efectivo, se eleva la hormona antiurética y se eleva el sistema renina-angiotensina aldosterona y tendría una dilución del sodio, ¿no? Lo que estaría esperando. Los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos, ya dijimos también, como el síndrome de Gitterman, pero aquí es un diurético, no es una mutación, te bloquean estos importadores sodio-cloro, aumenta el flujo y sodio, se excreta mayor cantidad de potasio, hay poliuria, se excreta mayor cantidad de volumen, esto nos lleva a caída de volumen circulante efectivo, caída de presión arterial, tendremos hipotensión, se activa el sistema hormona antidiurética, esto también nos va a llevar a hiponatremia, a una hiponatremia hipovolémica, y a su vez también como estamos perdiendo potasio, a una hipocalemia, ¿no? Tenemos el síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter viene a ser una mutación que afecta al importador sodio-potasio 2-cloro. Y como estamos bloqueando a través de esta mutación al importador sodio-potasio 2-cloro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar a un mayor flujo y una mayor concentración de sodio. Esto de aquí termina estimulando una mayor secreción de potasio. Y como sea una mayor secreción de potasio, me va a llevar a una hipocalemia. Y como estoy en poliuria, porque voy a botar mayor cantidad de volumen, ¿no? El paciente va a tener una hipotensión. Y junto con esta hipotensión, el paciente podría presentar frecuentemente una hiponatremia, porque más frecuentemente sería la presencia de una hipernatremia. ¿Y por qué motivo? Por el mecanismo que habíamos visto previamente, como al bloquear ese importador sodio-potasio 2-cloro, estamos diluyendo lo que viene a ser el intersticio, ¿no? Que rodea los túbulos. Y estamos disminuyendo también la reabsorción de agua libre al disminuir la osmolaridad de dicho intersticio. Entonces esto nos lleva más frecuentemente a una mayor pérdida de agua libre y nos expone a una hipernatremia. Lo mismo ocurre también pues con los diuréticos de asa, ¿no? Ya habíamos explicado esto también. Bueno, vamos ahora hemos finalizado ya con lo que viene a ser el tema de sistemas homeostáticos. Vamos a regrabar para que la grabación no sea tan larga.